Bien, en este tema vamos a ver los instrumentos para medir la presión. Vamos a iniciar con el barómetro de mercurio que se utiliza para medir la presión atmosférica. Este es un invento de Evangelista Torricelli. Observe bien el experimento que él realizó. Él tiene un tubo de 1 metro de largo, el cual está tapado de un extremo y del otro extremo se supone que está abierto, y él lo llenó totalmente de mercurio. Todo el metro del que mide el tubo está lleno de mercurio. Después él lo tapa ahí, lo toma con su mano y lo tapa con su dedo, voltea el recipiente y lo sumerge. Y ya cuando está sumergido en el mercurio, lo suelta. Entonces él observa que la columna de mercurio que le quedó desde donde empieza en la superficie del mercurio hasta la altura máxima que tomó el mercurio es de 760 milímetros. Esta parte aquí queda vacía. Él está sosteniendo el tubo. Esta es la parte, esta que está cerrada. Estaba aquí lleno, se alcanzó a derramar todo esto, pero alcanzó a quedar a esta altura, 760 milímetros de mercurio. Este experimento es realizado a nivel del mar. Bien, ¿qué sucede con esto? Este experimento hecho sobre el nivel del mar, y así se abrevia sobre nivel del mar, sucede lo siguiente. ¿Por qué llegó hasta aquí? ¿Por qué no se derramó todo el mercurio? ¿Por qué quedó a esta punta? Bien, ¿qué está sucediendo? La presión atmosférica está presionando el mercurio, y el mercurio, el único camino que encuentra es esta parte vacía y sube hasta aquí. El hecho de que este mercurio pueda subir es porque la presión atmosférica lo presiona y el mercurio llegó hasta aquí. ¿Por qué usan el mercurio? Porque es un material muy denso, muy pesado. Si esto lo hicieran con agua, tendrían que utilizar un tubo como de 10 metros y medio. Entonces con mercurio, como es más denso, o sea más pesado, con 1 metro de distancia bastó. Bien, esto está, repito, a nivel del mar. Si este aparato así como está lo traen aquí a Monterrey, que es más alto, es menor la presión atmosférica, entonces la presión atmosférica empuja menos y esta columna tiende a bajar. Y si lo llevan a Ciudad de México, que es todavía más alto, ya más o menos 2250 metros sobre el nivel del mar, como es menor la presión atmosférica, empujaría menos y esta columna tiende a bajar. Muy bien, así es como se construye el barómetro de mercurio. Aquí ya está hecho para medirlo en una foto de aquí el mercurio. Esta es la columna, este es el tubo, perdón, y aquí se va viendo dónde lo marca. Entonces por eso los 760 milímetros de mercurio que le dan el valor de la presión atmosférica, que es el valor que hemos estado manejando. 260 milímetros de mercurio porque fue la altura que se obtuvo. Y así es el uso del barómetro de mercurio. Pero existen otros instrumentos. Este se llama barómetro porque mide, podríamos decir, la presión absoluta, que es donde está considerada la presión atmosférica. Los otros equipos que vamos a ver a continuación, bueno, permítanme explicar un ejemplo de lo que acabamos de ver. Cuando una persona está succionando con un popote, lo que hace es, cuando succiona, genera un vacío dentro del popote y la presión atmosférica está aquí presionando a este líquido y lo obliga a subir. Más que la succión que puede hacer la persona por el popote, es la presión atmosférica que lo alcanza a levantar. Este es un ejemplo. Igual cuando nosotros respiramos por las fosas nasales, es igual un tubo. Entonces nosotros lo abrimos y aparte del esfuerzo que hacen los pulmones para generar un pequeño vacío dentro, la presión atmosférica
empuja también el fluido, en este caso el aire, y así es como podemos respirar también. Bien, continuamos. Los otros equipos para medir presión no se llaman barómetros, se llaman manómetros. Los manómetros miden, por decir, la presión sin contar la presión atmosférica. En este caso vamos a ver lo que es un manómetro de aneroide. Un ejemplo es el instrumento que utilizan para medir la presión los médicos, que se lo ponen en el brazo. Tienen este relojito. ¿Qué es lo que hacen? Empujan aire, por aquí, y este aire que entra entre unos huecos tienen estos fuelles flexibles como si fuera un acordeón. Entra la presión de aire, infla este fuelle y este está conectado a un mecanismo que hace que se mueva esta aguja indicadora. Cuando deja de haber presión, tiene conectado un muelle, un resorte que regresa la aguja y presiona al fuelle para que se comprima. Entonces, este es el llamado manómetro de aneroide y así es como funciona, inflando estos fuelles como si fuera acordeón para que mueva todo el mecanismo de la aguja. Siguiente ejemplo es llamado manómetro de Bourdon. Este es como los instrumentos que ponen para medir la presión en las tuberías de agua, que por dentro tiene lo siguiente. Por aquí entraría la presión del agua o del gas, lo que estén midiendo, y luego tiene esta cavidad que está hueca, que se llama tubo de Bourdon. Este pequeño tubo hueco, cuando entra la presión del aire o del líquido, lo llena y lo que hace es que lo intenta enderezar. Se mueve muy poquito, pero en ese movimiento, cuando se llena el gas y lo intenta enderezar, mueve un mecanismo que hace que la aguja indicadora se mueva. Esto es como aquí en México había unos silbatitos llamados espantasuegras, que estaban, unos silbatos que están enrollados, y usted le soplaba y los desenrollaba, y luego tenían un alambrito en medio que cuando dejaba de soplar los regresaba y enrollaba. Aquí les llamamos espantasuegras, no sé en otras partes cómo les llamen. Entonces es lo que hace, llena este tubito de gas, lo trata de enderezar y al quererlo enderezar mueve todo el mecanismo para que la aguja se pueda mover. Siguiente, tenemos lo que es el manómetro de tubo abierto. Muy bien, este no es más que un tubo que está abierto a la superficie, se llena de mercurio, luego se conecta a algún recipiente que tenga una presión que se va a medir. ¿Qué es lo que hace? Cuando sale la presión, este gas, en este caso, o este fluido, empuja el mercurio y a su vez este se levanta. Y lo empuja y hasta aquí llega. No siempre lo va a sacar, tiene que ser muy fuerte. Se utiliza mercurio porque es un material muy denso, muy pesado. Entonces supongamos que la presión solamente empujó hasta aquí el mercurio, hasta este punto B. El mercurio estaba aquí y subió hasta aquí. Lo que se hace es medir o determinar primero un punto, que sería aquí donde este es a donde llega el mercurio en la primera columna. Luego se toma una referencia también donde llega el mercurio aquí en la segunda columna. Se mide la distancia o se mide la altura y la diferencia que hay entre ellos, o sea, lo que mide aquí, ese es su presión en milímetros de mercurio. A los milímetros de mercurio también se les llama Tor, en honor a Torricelli. Entonces, si aquí mide 300 milímetros, la presión es de 300 milímetros de mercurio aquí adentro. Si aquí midiera 500 milímetros, entonces la presión adentro es de 500 milímetros de mercurio. Y así, lo que nos marque en la altura,
Esa es su presión en milímetros de mercurio. Y así es como funciona lo que es el manómetro de tubo abierto. Ahorita continuamos.